Hola, ¿qué tal? Aquí estamos retomando los podcasts de Estudio 6. Hemos tenido tres con distintos niveles de recepción. Este va a ser la cuarta emisión, que en esta ocasión sí va a ir replicada en la versión de YouTube con una máscara especial. Y como siempre, ¿no es verdad? Con el gentil respaldo de nuestro podcast aliado de Hablemos de, con toda la actualidad política y noticiosa en términos muy sencillos. Y recordando siempre que tenemos nuestro flow para recibir los aportes de nuestros auditores y telespectadores para seguir manteniendo el canal adelante. Quiero aprovechar la instancia para agradecer a quienes colaboraron con la campaña de Estudio 6. Ya hicimos el sorteo, fue un éxito la campaña para efecto de lo que era nuestra meta, que era muy modesta. Logramos sobrepasarla un par de veces, de hecho, en un par de veces, y fue un éxito por sobre nuestras expectativas y sobre todo nos permitió reconocer la fidelización que hemos llegado a tener con el eh, auditor en general o con los auditores, y ya hicimos la entrega de premios. Así que confiamos en que eh, quizá no mucho tiempo más, para no abusar de la confianza, podamos tener otra campaña de las mismas características y probablemente ya mejor aprendida la mecánica. Eh, Como nosotros tenemos también esta fuente llamada podcast en Spotify, y como hemos dicho en esta ocasión nuevamente la vamos a replicar en YouTube, para hablar de actualidad, y no solamente vamos a hablar de política dura, sino que también podemos hablar de otros eventos. En la próxima fecha del fútbol chileno se va a disputar el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, que es el clásico universitario, el clásico más antiguo y más tradicional del fútbol chileno. ¿Ya? Yo tengo que admitir, yo siempre debo ser muy honesto con mis auditores y telespectadores, que tengo una preferencia, por supuesto. Yo soy hincha de uno de los clubes que son parte del clásico, y desde ese punto de vista voy a tratar de ser lo más imparcial, entre comillas, que se pueda, para referirnos a un tema que es muy curioso, porque si bien es un antecedente del clásico más tradicional de nuestro fútbol, curiosamente no se encuentra tan documentado en redes, sino que esto fue una investigación que tuve que hacer hace años atrás para los hilos de historia que yo hacía en Twitter, donde tuve que recurrir a archivos de la Biblioteca Nacional, concretamente del archivo de prensa, que son los primeros clásicos universitarios del año 1909. ¿Ya? Y es que cuando uno piensa en clásicos universitarios, piensa, ¿no es verdad?, en esos clásicos universitarios de la década del 50 y el 60, que muchas veces definían a quién iba a ser el campeón del fútbol chileno, con esas animaciones que hacía Rodolfo Soto para la Universidad de Chile y don Germán Becker Ureta para la Católica, en el Estadio Nacional, con show musical, pero la tradición es mucho más antigua, ¿ya? Y tiene un origen que incluso es muy anterior al ingreso de los clubes al profesionalismo. Dato, la Universidad Católica el viernes pasado cumplió 86 años de vida profesional, pero, para colocarnos en contexto, el Club de la Católica tenía existencia como club deportivo desde el año 27 y como fútbol club desde mayo de 1908. ¿Ya? Con la Universidad de Chile la historia institucional es un poco más compleja de explicar, porque no existía un club deportivo como tal ni un club de fútbol. Y aquí vamos a explicar el porqué. Tenemos que situarnos para contar esta historia en 1908-1909. Chile estaba viviendo todavía su Belle Époque propia, con el boom del salitre, y con un fútbol que ya había llegado merced a los inmigrantes ingleses, primero a Valparaíso, y después se fue expandiendo por el territorio nacional, y ya generaba cierta afición ya en nuestra población. Pero no estaba tan bien organizado, no existía el concepto de divisiones que tenemos hoy día, sino que existían asociaciones paralelas. De hecho, existieron a lo menos cuatro agrupaciones paralelas de carácter amateur que competían cada una por su riel propio, que eran la Asociación Santiago, la Asociación Arturo Prat, la Nacional y la Liga Obrera. En la Asociación Nacional ya jugaba desde 1908 el Universidad Católica Fútbol Club, fútbol escrito en inglés, fútbol,
¿ya? Y tenía una participación destacada en esa línea. La Universidad de Chile, a su vez, no tenía un club que representara a la universidad como tal, ¿ya? Pero sí habían logrado inscribir un equipo de medicina en la agrupación Arturo Prat. Y si bien eran dos asociaciones paralelas, como todo era amateur, era obvio que eran, siendo las dos únicas universidades que estaban situadas en Santiago, que se iban a tener que topar en algún momento. Y esto sucedió al final de la temporada de 1909. Se anunciaba en los medios de prensa, en los dos más prestigiosos del momento, que eran el Mercurio, que hasta el día de hoy existe, y el desaparecido Diario Ilustrado, la celebración de un match interuniversitario que sería, y cito, de los más interesantes que habremos presenciado en esta temporada, de acuerdo al Diario Ilustrado. Y era sorprendente porque ya a esas alturas, si bien el amateurismo en el fútbol chileno seguiría durando nominalmente hasta la década de 1930 y materialmente casi hasta la víspera del Mundial de 62, el público ya estaba cada vez más ansioso por ver fútbol y ver espectáculos deportivos. Por lo tanto, se organizó este partido que iba a ser tentativamente el 10 de octubre, pero se postergó por distintas razones de organización y que se iba a celebrar en un espacio en las canchas del Cricket Club, que estaban situadas en calle Carmen, a la altura del 900, bastante cerca de Avenida Mata. ¿Ya? Y finalmente se postergó el primer clásico para el 1 de noviembre de 1909. Hay ciertos datos interesantes. Por ejemplo, el estadio del Cricket Club tenía una capacidad para más o menos 400 personas y la entrada se vendió a 40 centavos de la época. Ustedes dirán, ¿qué importan los 40 centavos? ¡Qué barato! Dato. El valor del diario ilustrado de un número, si yo iba a un kiosco y compraba el diario ilustrado, eran 15 centavos. Si yo quería ir a un sastre y mandarme a hacer un traje, el traje me podía salir 75 pesos de la época. Por lo tanto, ahí tenemos más o menos una proporción de lo que estamos hablando. Ahora, evidentemente tampoco tiene que haber sido tan caro, pero el Chile de entonces tampoco era un país rico. Y el dato, o sea, un dato bien interesante es que tuvo, para hacer un match amateur entre dos equipos de dos asociaciones diferentes, tuvo bastante cobertura de prensa y con una particularidad. Mientras que a la Católica se le llamaba como la Universidad Católica, se le mencionó siempre por el nombre, tanto en el Mercurio como en el Diario Ilustrado. A la Chile no la llamaban la Universidad de Chile, sino que la llamaban Universidad del Estado. Que es una curiosidad que yo nunca he logrado entender muy bien por qué, pero así se dio el fenómeno. Bueno, se organizó, se anunció, se había hecho esta postergación y llega el 1 de noviembre de 1909 y se reunirían los dos equipos a jugar en la cancha de Calle Carmen. ¿Qué cosa interesante? Además de ser el partido que da origen a este clásico que es, vuelvo a decir, el clásico más tradicional del fútbol chileno. No se jugaron con las camisetas actuales, ¿ya? Yo no tengo muy claro el dato de cuál fue el color de la camiseta que ocupó el equipo de la Universidad de Chile, que, vuelvo a decir, no era un equipo oficial de la Chile, sino que era un equipo que fue armado de alguna manera con retazos de jugadores versus el Club de la Católica, Club de Fútbol de la Católica. Sí tengo claro que la Católica habría jugado con camiseta verde, pantalón blanco y medias oscuras. ¿Ya? Que es una equipación que curiosamente a nadie se le ha ocurrido revivir dentro de estos típicos uniformes conmemorativos que la Católica viene sacando hace muchos años, de hecho. ¿Ya? O sea, la franja, cuando uno dice, aquí no vamos a hablar de la franja para hablar de la Católica, porque esa es una indumentaria que viene ya desde fines de la década del 20 o principios de la del 30, recién. ¿Ya? ¿Qué particularidades podemos decir? No vamos a detenernos en las formaciones de cada equipo, pero sí podemos decir que en el equipo de la Católica jugaba un personaje llamado John Henry Livingston, o Juan H. ¿Quién era Juan H? El padre de un tal Sergio Roberto Livingston,
que sería arquero histórico de la Universidad Católica y de la selección chilena, y, si me permiten, una opinión muy personal, el primer ídolo masivo que tuvo el fútbol chileno en la historia. ¿Ya? Digamos, aquí también hay un antecedente que nos habla de la tradición. 29 años antes del debut de don Sergio Livingston, el Sapito Livingston, en el arco de la Católica, su padre ya defendía los colores del club. ¿Ya? Llega al partido, se para las dos formaciones, impartía justicia el colegiado Juan McDonald y comienza a disputarse este primer match que rápidamente el primer tiempo termina con una victoria parcial de 3-0 en favor del equipo laico. Vamos a llamarlo tal como le llamarían los relatores deportivos. Sin embargo, curiosamente, y una cosa que destacan los medios de prensa de la época, no hubo ningún tipo de fricción en ese entretiempo, e incluso los jugadores, como era fútbol amateur, se juntaron en el entretiempo. ¿Ustedes creen que es el calentamiento previo, algo por el estilo? No, a compartir cervezas, helados y sándwiches. Así. O sea, en una lógica más de partido entre amigos, que es lo que hoy día sería un clásico universitario. Yo no me imagino al Toro San Pedri compartiendo un sándwich, no sé, pues con Saldivia. ¿Ya? No se me viene a la mente. Pero en esa época, por supuesto, que las cosas andaban de otra forma. Para el segundo tiempo, parece que la curadera, o el disfrute, no sé si habrá sido curadera, pero el disfrute le sentó mejor a la Católica que a la Chile, porque ese ambiente festivo terminó significando que la Católica empatara a 3. ¿Ya? Eh, pero pasó una situación muy curiosa, semi-extradeportiva. A falta de 6 minutos para el término del partido, o sea, ¿cierto? Aproximadamente a los 39 minutos del segundo tiempo, la pelota se rompió. Y en esa época no existía, no era un partido profesional, la posibilidad de cambio de pelota. Por lo tanto, como la pelota se rompió y quedaba tan poco, y nadie había previsto lo de llevar balón de recambio, los equipos, como era un partido amistoso, acordaron poner fin al match porque quedaba muy poco tiempo y no había con qué jugar. Y por supuesto, el público gritaba, avivaba, la gente, vuelvo a decir, la prensa de la época destaca mucho la actitud del público asistente, de los 400 personas que repletaron hasta los bordes la cancha del Country Club, eh, para, digamos, festejar este auténtico encuentro de vibrante calidad deportiva. ¿Ya? Todos muy contentos, sin embargo, no hubo un ganador. Y por eso es que yo partí hablando de los clásicos universitarios que dieron origen a esta más que centenaria tradición. ¿Qué pasó? El capitán de la Universidad de Chile, Guillermo Negrón, se pone de acuerdo con el capitán de la Universidad Católica, Juan Castro, para hacer un partido de desempate. Porque después de todo, muy amistoso será, pero había que mostrar quién era el rival superior eh, entre las dos universidades de Santiago. Para eso, acordaron jugar en la misma cancha, en Mata a la altura del, perdón, en Carmen a la altura del 900, con el mismo árbitro. Le pagaron nuevamente a ambos clubes de consumo, o le permitieron las facilidades para que concurriera al árbitro don Juan McDonald, y se fijó una nueva fecha eh, para el 14 de noviembre, ¿cierto? Que además tiene una particularidad, porque tal como se dio después en los clásicos universitarios de los años 60, fue una jornada doble. ¿Ya? Primero, hubo un partido sin mucha historia que contar entre National Star y Gimnástico, dos clubes X de la época, y luego tendría lugar el segundo clásico universitario de todos los tiempos. De este partido, hay una situación curiosa. Del primer partido tenemos noción del marcador y de cómo se dio el marcador, pero no hay mucho detalle ni de minutos, ni de alineación, etcétera, etcétera. Eh, pero sí de este hay un poco más de detalle, y aquí vamos a poder expresarnos con claridad sobre quiénes convirtieron los goles. El partido del 14 de noviembre del año 9 tuvo lugar, no es verdad, nuevamente en la cancha del Cricket Club,
Nuevamente, de nuevo se llenaron las graderías porque provocó una gran expectación en la sociedad santiaguina de la época y nuevamente fue arbitrado por don Juan McDonald's. ¿Qué pasó? Se empieza pitazo inicial del colegiado y al poco rato, gol de la Católica. Gol marcado por Vergara. De allí en adelante, según la descripción que nos hace el Diario Ilustrado, que es el medio que más detalle le dio al partido, vino una arremetida de Universidad de Chile, o de la Universidad del Estado, como decían ellos, para buscar el empate, pero la defensa del equipo de la Católica fue lo suficientemente recia para mantener el arco en cero. ¿Ya? Digamos, con esto la Católica tenía que empezar a manejar el resultado, todos siguiendo en este ambiente muy festivo entre los dos equipos, todos muy contentos. Y parece que nuevamente el entretiempo le hizo bien a los muchachos de la UC. Si bien la Chile siguió intentando llegar al empate, constantemente la defensa de la Católica los repelió. Hasta que se ampliaría el marcador con un segundo gol, esta vez marcado por el capitán Juan Castro, y poco después el tercer gol. La Católica se colocaba 3-0 arriba, y de hecho llegaría a estar 4-0, pese a los méritos que le reconocían los medios de prensa a la defensa de la Universidad de Chile. A poco del final vendría el 4-0 marcado por Juan H., John Henry Livingston, el papá del Sapito, con lo cual ya la victoria era una cosa absolutamente definida. 4-0, se reanuda el juego y pocos instantes después Jiménez de la Chile marcaría el gol del honor para el equipo laico, e instantes después el pitazo final ponía fin, sonó gracioso, al segundo clásico universitario de la historia y al primero que marcó una victoria para alguien. ¿Ya? Un partido, como dijimos, que fue calificado de vibrante calidad deportiva, como dijo el Diario Ilustrado, un match de verdadero valor, y que significaba abrir los fuegos en esos 14 primeros días del mes de noviembre del año 9, para lo que es el clásico más tradicional del fútbol chileno, que como hemos dicho tantas veces, incluso ha servido para definir quién será el campeón de nuestro torneo nacional, y que este fin de semana, tras 113 años y fracción desde su primera edición, en esa época amateur, tendrá otra edición más que esperamos que se salde, digamos, con un buen partido, y no me voy a referir a quién pueda ganar, yo tengo mi preferencia. Quienes me conozcan, las pocas personas que me conozcan, sabrán que yo soy hincha, en lo personal debo admitirlo, de Universidad Católica. Por supuesto, para el profesionalismo faltaban bastantes años. Católica haría su ingreso al profesionalismo recién en el año 37 y el año 38 debutaría en primera división. Por lo tanto, recién allí podemos hablar de clásicos universitarios a nivel profesional. Y alguien me podría decir, entonces hay que partir contando la historia de allí. No, porque de alguna manera este es el primer antecedente institucional. Además, con la particularidad de que la Católica contaba con el respaldo de la institución. ¿Ya? El club se organizaba en la casa central de la época, que estaba situada en calle Agustinas, entre Bandera y Ahumada. ¿Ya? Así que, digamos, ahí tiene un origen este partido, que es calificado por muchos, o sea, es calificado justamente como el más tradicional y más antiguo del fútbol chileno, entre dos de las instituciones más grandes y más ganadoras de nuestro balompié. Bueno, eso ha sido este cuarto podcast, que va a ir, como dijimos, en unos instantes más también por YouTube, para las personas que no tengan Spotify, donde hemos recordado ahora un evento deportivo que en lo personal a mí me conmueve bastante. Como siempre, agradeciendo a quienes nos brindan su amable audición o como telespectadores en YouTube,
a quienes, digamos, a nuestros amigos de la actualidad diaria, al detalle y en términos muy simples de Hablemos de, el podcast que ustedes pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y nuevamente recordando que siempre tenemos el Flow disponible para recibir donaciones o aportes. Que esas donaciones o aportes pueden dar derecho a elegir un tema para ser tratado en el canal o en el podcast, dependiendo de la disponibilidad de gráfica, y en el caso de también pueden servir para tener una mención de agradecimiento, ¿ya? Y nos permite mantener la solvencia de este humilde, medio pobre pero honrado. Aquí con los muchachos que disputaron esos dos partidos de 1909 para sacar adelante el honor de las universidades, nos despedimos con en la parte central del Twist del Estudiante, cantado por los Ramblers con Germán Casas a la cabeza, y a preparar el ambiente para el clásico de este fin de semana y para el episodio regular de Estudio 6 del lunes 1 de mayo, que se viene con todo. Muchas gracias, nos vemos y como un gustito personal, sea Toley.